Bueno, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a este podcast Cimientos. Estamos contentos probando un nuevo set. Estoy contento. Tengo conmigo a Uziel. Uziel, ¿cómo estás? Bien. Contento de estar aquí. ¿Qué sentís estar en un estudio nuevo y equipado? Emocionado. Regularmente siempre estoy detrás y cada vez cambiamos. Vamos evolucionando. No te da como nervios, ¿no? Un poquito, pero espero que se vaya quitando conforme vayamos hablando. Quiero contarte, para empezar, ¿sabes? Esta semana, no sé, ¿cuál fue la última serie que vistes en tu plataforma favorita? Uy. No veo mucho, casi nada. Bueno, creo que fue la de What If, de Marvel. Ah, ok. En Disney Plus. Okay, sí. Bueno, fíjate que no soy... No es patrocinador. No soy muy fan de Disney, pero... bueno, no es que sea fan de Disney, sino solo del app. Como que sienta que me gustó mucho. Vi un par, pero me aburrí. La que acabamos de que estaba gratis un par de meses, siempre lo digo. Pero no fue esa, sino HBO. Estaba viendo HBO y hay una serie que me llamó la atención. Se llama Euphoria. No sé si la has oído. Por todos lados. Sí. Por todos lados. Parece que es algo prohibida la serie, pero yo como adulto creo que la puedo ver porque nadie me dice nada. Me llamó la atención. Hay una parte en el capítulo 1. Tampoco he visto muchos capítulos comenzando. Bueno, la verdad es que no te miento. Este año va a ver series y películas, pero para regreso a Euphoria. Hay una parte y quiero que hablemos un poco hoy de eso. Hay una parte que me interesó. Al principio ella empieza a contar como su vida y todo el rollo. La Zendaya, no me acuerdo cuál es el nombre de la actriz, pero voy a decir Zendaya. Y hay una parte donde se encuentra con su proveedor de droga y le dice así como, hey, mira, yo regresé. Perdóname si te estoy arruinando la serie. Es el primer capítulo, entonces te estoy contando un pequeño lapso. Pero a esto hoy me llamó la atención porque viene ella y le dice, Carlos, hablamos con Gaby, y me dice, mira, ya regresé, que no sé qué. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue en el...? Porque ella estaba en un... donde... ¿Rehabilitación? Rehabilitación, sí, de drogas. Entonces, y saca toda la escena, como está el rollo. No te lo voy a contar así como el 100, pero está ahí todo el rollo. Y entonces ya cae ahí y le dice cómo te fue y entonces viene y le dice esto. Pues bien, todo bien. Lo voy a parafrasear porque no lo apunté, pero le dice, ya dije como 100 veces, le dije, pero va. Viene y le dice, bien contenta. Cristo Jesús llegó a mi vida y mi vida cambió y todo se hizo bien. Y el chavo se le queda viendo como de, qué bien. Obviamente como, pues es un traficador, pues vende droga. O sea, no es como que le va a decir, bien. Pero viene ella y le dice, nada, son bromas. Y tú se ríen. Sí. ¿Y por qué te cuento esto? Me llama la atención. No sé, y quiero empezar con esto. No sé si crees que el cristianismo está devaluado. Yo sé que son palabras fuertes, pero no sé qué pensás. Y cómo deberían de vivir los cristianos hoy en día. ¿Qué crees que deberían ser su trabajo? Como la primera pregunta, hay algo y creo que lo hemos hablado con vos y con Gaby. Y es la frase que el cristianismo ya pasó de moda. Ok. Y es algo que creo que es más evidente como buen Z que creo que soy. Consumo contenido, veo redes sociales, veo TikTok. Y veo que cada vez más está la tendencia de cómo desvalidar todos los argumentos morales y los argumentos construidos en la sociedad acerca del cristianismo. Obviamente estamos en una época postmoderna donde cada quien cree lo que quiere y básicamente eso es como el discurso es creer lo que quieras creer y esa es tu verdad. Pero a raíz de esta problemática, porque muy bien se sabe, no solo de la parte cristiana, que muchos filósofos argumentan que esa no es la solución y que realmente estamos retrocediendo ciertos pasos como en la parte cognitiva. Pero ya yendo a la parte como tal del cristianismo, sí creo que el cristianismo ha perdido cierta fuerza y cierta popularidad. No, y por alguna razón, y no desvalidando obviamente lo que es la fe, porque obviamente no estoy diciendo eso, sino que dentro de las generaciones más jóvenes, ya el hecho de decir que sos cristiano ya no es algo que está bien visto. Obviamente nosotros dos crecimos en generaciones muy diferentes, en las cuales en la mía todavía ir a la iglesia era algo como, qué alegre. O sea, y era un comentario en grupo, en el caso cuando todavía estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, era un comentario de como normal. Pero me he dado cuenta por los amigos que son más jóvenes que yo,
que su comentario es como, ala, ¿y por qué vas a la iglesia? Y ya es algo raro ver que una persona va a la iglesia. Y eso, atacando el primer punto, definitivamente creo que el cristianismo ha perdido esa fuerza y esa popularidad y ya no es algo que sea como cool ante la sociedad. Y a la parte de cómo deberían de vivir los cristianos, esto va a sonar como feo lo que voy a decir, estamos muy lejos de lo que realmente deberíamos de nosotros estar viviendo como cristianos y como iglesia. Porque regresando a los temas, porque vi el podcast anterior, regresando a los temas que se han estado hablando, sencillamente ya solo estamos haciendo parte de nuestra rutina, una actividad más de domingo, de llegar y estar en el servicio y irte y decir que eso es como lo que hablamos en algún punto con tu persona de garantías mínimas o del esfuerzo mínimo. Y creo que como cristianos estamos viviendo bajo ese pensamiento de lo que me haga sentirme sin culpa y lo que hago bien el domingo y ya. Entonces creo que estamos viviendo un cristianismo, no sé si sería la palabra básico, quizás un cristianismo sin esfuerzo. Fíjate que me parece interesante algo que dijiste, pero creo que como denominador común en las generaciones, ya que me dijiste viejo, pero en las generaciones es que el cristianismo siempre se ha visto como algo distante, algo que no es. O sea, si algo podemos aprender de las generaciones pasadas es que el cristianismo siempre ha estado como en contra de lo que la cultura quiere. O sea, independientemente cuál sea la postura de quién, la ideología que esté, los problemas sociales que estén, las circunstancias que estén. Pero me llama la atención, como bien lo dices, por los argumentos que hoy más fuerte que antes se han estado planteando en minimizar el cristianismo y hacerlo parecer como que no es válido. ¿Sí? O sea, es como cuando está muy presente en las generaciones. De hecho, algo que me llamaba la atención de estudiar es que el entretenimiento hoy es una piedra angular. O sea, es como si no estoy entretenido, no me sacia y no me basta. Entonces, creo que el reto que tenemos es que qué tan dispuestos estamos a darlo todo por lo que creemos. Y te cuento esto porque estaba viendo otra serie. Se llama Justicia. Algo así como En Busca de la Justicia. Sale el hermano, bueno, el actor es Junior, no sé qué, que salen, vos me vas a ayudar porque sabes más los nombres, sale en Pantera Negra, el que pelea contra el que... sí, pues no me acuerdo del nombre, pero... Bueno, sale él, salen varios actores famosos. ¿Cómo se llama el de Spider-Man? El Electro. Lo tenía en la cabeza. Pero bueno, salen estos dos actores famosos. No estoy diciendo nada, pero salen estos dos. Bueno, el punto es que me llamó la atención. Es un caso de un juicio que lo inculpan a él erróneamente y sin pruebas porque hay mucho racismo. Sí, en 1960, 50, más o menos 40, no me acuerdo. Pero algo que dicen y me llamó la atención es qué tan dispuesto estás por pelear y que te vean diferente los otros, pero tú estar dispuesto a pelear por eso. Y me preocupa, y te lo digo, o sea, como preocupación interna es que realmente estamos nosotros como cristianos dispuestos a vivir independientemente de lo que piense la sociedad de nosotros. Sí. Creo que leíamos en el capítulo 2 del libro que estamos utilizando como base en el link de cimientos, en el grupo de cimientos donde nos juntamos a estudiar y hablábamos acerca de eso, nuestra ¿cómo se dice? Nuestra perspectiva, lo que nos imaginamos de Dios, o sea, lo que tenemos en relación a Dios. Y al final es como cristianos, y te voy a contar una historia rapidita. Sé que esta no te la había comentado, pero y es un poco dura, ¿sí? Es una historia de terror cristiana. Yo sé que usualmente no se cuenta esto, pero lo voy a contar. Hablando con un pastor en una iglesia del interior, me contaba que del interior de Guatemala lo invitaron a predicar y que él al final se salió porque los que eran los servidores en el tiempo de adoración y alabanza estaban, o sea, al final se miraba como un toque extra, como dice a las mujeres que estaban adorando, sí, sabía ahí una cosa bien extraña. Y entonces yo decía, bueno, o sea, si es, entonces él toma sus cosas y se va, ya no predica, o sea, él toma, ¿sabes? Se va y ya no predica. Y a mí me impresionó mucho y me toca, y es una historia cruda y son cosas que pasan y que no se hablan. Yo le digo los mitos en el cristianismo o las historias oscuras en el cristianismo que no se cuentan, pero
Y como este podcast va dirigido para cristianos, no para no cristianos, no, todos lo pueden oír, pero son problemáticas que están en nuestro cristianismo y que no estamos viendo para trabajarlos. ¿Sí? O sea, nos dejamos llevar más por la actividad, porque tenemos que hacer cosas, porque necesitamos estar como en el qué hacer, pero realmente nos preocupamos poco en lo que debería ser. Y entonces creo que como cristianos tenemos esa responsabilidad de empezar a hacer las cosas que debemos hacer y no las que la sociedad nos está pidiendo. O sea, creo que al final, si nos está pidiendo robar, si nos está pidiendo estafar, si nos está la típica frase, por lo menos aquí en Guatemala pasa, de es que así se trabaja acá, es que aquí así se hace. Entonces creo que ese reto lo tenemos nosotros. Definitivamente, y anclando un poco lo que nuestro pastor o fundador general dice, cuando habla de una verdadera vida cristiana y que realmente no... Esa vida cristiana debería verse reflejada en la sociedad. Y es algo que él creo que es una lucha que él ha estado teniendo durante muchos años. Y tomando un poco y prestando un poco de lo que él ha enseñado, es algo que definitivamente como cristiano se debería de notar tanto en nuestra vida como en nuestro entorno, que somos cristianos y nuestros valores, nuestra moral y nuestra fe. Pero regresando al comentario que te hacía anteriormente, estamos tan acostumbrados a volver esto al mínimo esfuerzo, donde estemos más cómodos, donde estemos más tranquilos, donde sencillamente no nos tengamos que sacrificar tanto. Entonces, por alguna razón, tal vez estoy generalizando y no es así, y no debería ser así, pero muchos, al menos en el contexto donde nosotros nos encontramos, nos hemos dado cuenta que muchos de los cristianos que están a nuestro alrededor están viviendo un cristianismo, tomando un poco lo del libro, indisciplinado. Okay. Que es como sencillamente es como muy libre y así como, no sé, y va a sonar esto muy feo, pero es como bueno, yo estoy leyendo mi horóscopo el lunes, o sea, estoy yendo al servicio el domingo, me están leyendo lo que me gusta y me voy. Sacando obviamente como la parte de iglesia aquí, pero como realmente ellos se puede llegar a ver muy, muy similar. Entonces, creo que si no estamos viviendo un cristianismo disciplinado y es más, muchos ni siquiera saben qué es lo que realmente es ser un cristiano. Fíjate que cuando leo 1 Timoteo 4:7 y dice disciplínate de ti mismo para la piedad, es algo que hemos estado hablando en el episodio anterior y ahorita vamos a estar hablando en las siguientes semanas, pero a mí me llama la atención porque usualmente cuando pensamos en disciplina siempre pensamos como en algo duro, algo cansado, y lo hablábamos la semana pasada, pues en el podcast pasado, y era porque hay muchas personas que se pueden disciplinar para ciertas áreas de su vida, pero realmente muy poco en la fe cristiana. Y ojo, me incluyo en él porque yo me hacía un examen a mí mismo, una autoevaluación, y decía, bueno, yo cuánto realmente estudio la Biblia, yo cuánto realmente leo la palabra, yo cuánto realmente medito en ella. Y cuando yo leía acerca de esto de disciplinarse a sí mismo para la piedad, y lo voy a definir así, disciplinarse para la piedad es practicar tu relación con Dios. O sea, si lo traduzco al español de ahora, es decir, a practicar tu relación con Dios. Y para eso está la Biblia, ¿sí? O sea, pusimos en el grupo pusimos como de estandarte es que la Biblia tiene que ir primero. ¿Sí? O sea, si no leemos la Biblia, si no realmente estudiamos la Biblia, muy poco vamos a hacer. Hay una frase que me gustó un montón y era, hay más Biblias en nuestras casas que en muchas iglesias donde hay mucha pobreza. Sí, y si nos preguntamos, y hago el reto para quienes nos escuchan, que vayan a su casa y independientemente si crees o no crees, seguramente va a haber una Biblia. Más de una, seguramente. ¿Cuántas Biblias hay? Y me llamaba la atención, ¿cuándo realmente leemos la Biblia? O sea, yo leía y es como supuestamente, o sea, si hacemos el cálculo, puedes llegar a leer la Biblia hasta en 78 horas, 48 horas. O sea, si había había un tiempo que lo podías asignar. O sea, si no 4 semanas, o sea, dependiendo cuánto le asignes, podías llegar. Pero la pregunta es, y que te quería hacer para ver qué pensás, es ¿cómo podemos hacer para escuchar la palabra de Dios? Otra vez, hay muchos que la leen y yo sé que ahorita puede haber alguien que diga, no, es que yo sí la leo, pero realmente ¿cuántos de los que la leemos realmente la ponemos en práctica? Al final,
la interrogante o la cuestión es si supuestamente somos cristianos y supuestamente llevamos una vida recta, porque no hay cambios en nuestros países, porque no hay cambios en nuestra sociedad. O sea, debe haber algo, ¿sí? Y te pregunto, ¿qué pensás? Okay. Yo creo que hay como varios puntos acá. Y primero que nada, somos, y esto va a sonar como muy feo, nuestra cultura latina es indisciplinada y se celebra la indisciplina. También los estudios que estuvimos viendo el otro día también jalaban mucho a la parte de Estados Unidos. Entonces no es un común denominador únicamente de Latinoamérica, pero ir a la parte de, como tal de disciplina, la disciplina y el disciplinarnos por alguna razón en nuestra mente no hace clic. No entiendo por qué razón no termina de el hecho de disciplinarte es algo malo. Sencillamente la palabra disciplina en nuestro contexto latino es algo hasta cierto punto como que te da miedo o sencillamente te da cierto, te pones reactivo respecto a esta palabra. Hay una frase que se la voy a tomar prestada a R.C. Sproul, que la verdad es que fue muy dura y fue una autocrítica al cristianismo muy, muy fuerte. Y él dijo lo siguiente, y aquí tomando sus palabras casi que calcadas de lo que él dijo. He aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión. Nuestro problema es sencillamente que somos perezosos. Retomando un poco lo que hablábamos del cristianismo anteriormente, que es el hecho de no... Regresando al tema del mínimo esfuerzo, sencillamente va a sonar como muy feo, pero no nos interesa. Okay, sí. Y no nos interesa porque no hemos conocido todas las virtudes y todos los beneficios y toda la gracia que hay al momento de vivir en un cristianismo pleno. Y el cristianismo que Jesús diseñó y que Dios diseñó para nosotros y para su iglesia. ¿Y cómo podemos escuchar más la palabra de Dios? Hay un punto que yo quería como tomar como historia y como comentario, hablando de la Biblia. La Biblia, si no estoy mal, perdón a las personas muy educadas que estén acá escuchando este podcast, tiene más o menos arriba de 1000 páginas promedio, 1000 y algo, creo que tiene 1000 y algo páginas. Y ahorita me confronta mucho esto porque hace poco yo decidí tomar los 7 libros de Narnia y leerlos. Así más o menos el año pasado. Y ahorita de hecho los estoy volviendo a leer. Por alguna razón me metí a investigar más o menos cuántas páginas tiene cada libro. Y promedio los libros de Narnia son 1000 y algo de páginas. Y me da tanta risa porque me hacía el comentario una persona y me dijo, Alarán, leíste una Biblia. Y fue como... sí, pero... Y ahí obviamente ya no tenía como... En mi afán, obviamente y me justifiqué diciendo que eran libros cristianos que era teología y que hay muchas cosas ahí escondidas, pero realmente es muy divertido cómo no es que sencillamente no podamos, es que sencillamente no queremos. Sí, sí. Y está enraizado esa parte. Entonces, ¿cómo podemos escuchar más la palabra? Yo creo que lo más importante es descubrir que la Biblia no fue eso no es ese prejuicio que tenemos nosotros del libro. Porque el prejuicio regularmente es que uno te van a regañar. Ok, sí. O te vas a aburrir o no vas a entender nada. Eso es lo que regularmente lo primero que viene a la mente. Y porque yo en algún momento tuve esos prejuicios al momento de estar leyendo la Biblia. Entonces creo que primero es quitarnos los prejuicios y todos los sesgos que ya tenemos nosotros predispuestos al momento de leer la Biblia y tomarlo como en la búsqueda de toda la belleza que puede encontrarse en esto. Tomando un poquito prestado de Narnia, encontrar a Aslan, encontrar a Dios. Porque si nosotros lo vemos nada más como... uno tiene que disciplinarse y sencillamente eso es algo que no se tiene que quitar y tampoco tenemos que darle una connotación negativa al momento de decir la palabra disciplina. Pero sí podemos también quitar nuestros prejuicios al momento de tomar la Biblia y poder estudiarla y encontrar su belleza. Como tal, primero creo que también tenemos que poner un poco de atención porque muchos de los que leemos la Biblia, tomando en cuenta, o sea, ya se toma, los que nos disciplinamos al leer la Biblia ya se toma como
leí 3 versículos hoy, leí un capítulo tal, bueno, ya cumplí con mi granito de arena para mi culpa moral y ya. Cuando realmente es mucho más interesante ponerle atención y poder meditar en esto y poder meditar en lo que es la Biblia y lo que la Biblia nos está regalando. Hay otro punto acá y yo me he enganchado mucho con el tema generacional y su comportamiento y el comportamiento humano. No soy psicólogo ni cerca de, pero es un tema que me apasiona bastante. Pero es que realmente nosotros como consumidores de contenido, realmente muchas de las redes sociales están diseñadas somos consumidores de contenido pasivos. Ok, sí. Agarras TikTok, perdés media hora y posiblemente viste 50 videos y en ninguno le diste like. Y es porque o viste datos interesantes. Ok, no sé, los 5 pasos para poder leer un libro, los 6 pasos para poder cocinar tal comida. Perdiste 30 segundos, lo viste y continuaste. Cuando realmente ese contenido posiblemente era educativo, posiblemente puede haber servido y hasta ahí quedó. Muchas veces hacemos esto con la Biblia e incluso para cristianos, a los que vamos a la iglesia, muchas veces llegamos, nos sentamos en la iglesia, decimos que prestamos atención y sencillamente nos vamos, cuando posiblemente lo que nos están enseñando nada más es la punta del iceberg de todo lo bueno que puede haber dentro de esa enseñanza que se está teniendo. Entonces, también quiero citar aquí a algo y tal vez me estoy yendo como un poquito de la pregunta, pero sí quiero citar un poco a Esdras acá, donde él decía, Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Creo que también hay cierta gracia, yo sé que tal vez lo vamos a tocar más adelante, quizás más adelante termino de ampliar el punto, pero es el hecho de que también nos demos la oportunidad de enseñar la palabra nos obliga también a estudiar. Y como personas, obviamente, en tu caso, los dos nos preparamos para este podcast, tuvimos que leer un poco, estamos hablando de la Biblia, y esto mismo nos obligó, porque la idea es poder compartir este contenido a más personas. Entonces, creo que también esa es una clave para poder encontrarle el sentido a lo que estamos leyendo. Pero no sé. ¿Sabes? Sí, hay algo que Jesús dice, y obviamente Jesús lo repite muchas veces, y es, ¿acaso no han leído? ¿Acaso no han leído? ¿Acaso no han leído? Jesús lo hace constantemente. Pues cuando leemos los evangelios, y me llama la atención porque muchos de nosotros llegamos a pensar, y cuando Jesús dice esto han leído, es porque tuvieron que haberlo hecho vida en su corazón. Y muchos llegamos a pensar, bueno, no, es que yo leí, le di una pasada, pero realmente, y como lo mencionabas, es ¿cuántos sabemos realmente de qué trata Jeremías? ¿Cuántos realmente sabemos de qué trata Habacuc? ¿Cuántos realmente sabíamos que hay un libro que se llama Judas en la Biblia? ¿Y cuántos realmente sabemos de qué tratan esos libros? Porque claro, leíste Narnia, pero ya tenías un preview de que más o menos se trataban. Seguramente viste las películas, entonces quisiste leer los libros. Pero ¿a qué voy con lo siguiente? O sea, claro, simplificamos y no es que esté mal. Decimos es que es la historia de Dios que amó al mundo y está bien. O sea, sí, eso es la Biblia, pero realmente ¿cómo lo tomamos? Porque leer la Biblia no es leer un versículo en Instagram y lo leí, genial, o estaba buscando ayuda en Instagram y entonces hay hashtag ayuda con tal problema y entonces me salen versículos. No, o sea, eso no es leer la Biblia. Y a mí me llamó la atención porque cuando Jesús dice esto, está hablando de que tiene que haber una reflexión. Y cuántos, como te decía, cuántos realmente sabemos de qué trata la Biblia, porque como le decías, muchos lo vemos como aburrido. Y pues al final, pues está bien para ti, pues si lo ves aburrido porque no encuentras el propósito. Pero entonces dejemos de fingir que queremos escuchar la voz de Dios. Dejemos de fingir que queremos seguir a Cristo si ni siquiera nos hemos tomado la molestia de leer otra vez sin entender la Biblia. O sea, estudiar Génesis, por ejemplo. Es que Génesis es la creación. Sí, pero hay mucho más. Está la historia de Abraham, está la historia de Isaac, está la historia de José. O sea, hay historias que van complementando y que te van hablando, por ejemplo, del inicio de la humanidad. Por ejemplo, en Génesis, ¿verdad? Nos vamos a Judas. Judas no es el mismo Judas que traiciona a Jesús. Muchos seguramente pensaron que sí, pero no. O sea, es un libro que va dirigido específicamente al liderazgo, ¿sí? A los pastores, a los líderes, a los ministros, y va dirigida para que podamos trabajar ciertos temas. Y por eso te digo, porque al final, o sea, sin conocer el propósito del libro,
muy difícilmente vamos a encontrar interés en lo que estamos leyendo y menos llegar a poder construir una relación con Dios. Porque decime si no, hoy preferimos la experiencia, preferimos ese momento. Y no estoy diciendo que la experiencia está mala, porque no, o sea, soy partícipe de la experiencia, pero cuando tu experiencia se vuelve un todo, cuando tu experiencia se vuelve más importante, cuando tu servicio se vuelve más importante que crecer en la palabra, creo que ahí hay un problema. Jesús dijo una vez, Lucas 11:28, lo leo, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Cuántos realmente hemos puesto en práctica la palabra? O sea, hoy yo creo que si tenemos un problema social es porque seguramente no hemos puesto la palabra. Y yo te quiero preguntar, hablando esto de aburrido versus interesante de saber, si vos pues, nos quisiera recomendar, o a los que nos escuchan, algún método, alguna manera para que se vuelva un poquito más interesante la Biblia. Primero que nada, hay una pregunta, se la dejo a quienes estén escuchando, terminando de nada más afianzar o recalcar el punto que estabas diciendo. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios y ni siquiera le hemos buscado en su palabra? Ok. O sea, ¿cómo podemos decir sí lo conozco, pero ni siquiera me interesaba el hecho de saber realmente quién es y todas sus virtudes y todo el regalo que tenemos en la Biblia de quién es Jesús? O sea, que puedes como simplificarlo. Lo que decías, Jesús es bueno, pero es que no solamente es bueno. Entonces, sería una pregunta que creo que uno debe meditar y invitarlos a conocer a Jesús. Aunque seas cristiano, no puede sencillamente no conocerlo si ni siquiera uno se interesa en leer su Biblia. Me parece curioso lo que decís, porque al final hemos llegado a pensar otra vez. O sea, es como si busco la profecía, si busco el momento, si busco la circunstancia, ¿por qué tendría que ir a la Biblia? ¿Sí? Y tal vez es un tema que pero ojo, hay mucha gente que tal vez no lo ha pensado, pero es tu día a día, ¿sí? O sea, vas en búsqueda del profeta, vas en búsqueda del cantante, vas en búsqueda del predicador. Mejor si es un cantante que predica y es como la moda. Y preferimos buscar eso que buscar en su palabra, ¿sí? O sea, al final, cuando no creamos un hábito de estudio, cuando no creamos un hábito de interés por meternos con Dios, a mí se me hace como lo siguiente. O sea, si tuvimos y ahorita que vamos a entrar a tiempo ¿de qué? De 14 de febrero, el Día del Cariño. Sí. Si tuviste la gana por correr de un lugar a otro, la otra vez te molestaba, de correr de una zona a otra, ¿sí? Desesperado por irla a ver, desesperado por irlo a ver. Si pudiste hacer eso, ¿por qué no pudiste tener una relación con Dios? O sea, si estabas dispuesto a leer ese gran testamento que te escribieron por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, declarándose tu amor, si tuvieses tiempo para escribir eso, o sea, imagínate Dios con su carta de amor, llamémoslo así, y simplificándolo, pero su carta de amor y no tienes tiempo de leerla. ¿Cómo puedes decir que estás enamorado de alguien que no estás tiempo a dedicarle el tiempo? Entonces, creo que ahí es donde empezamos y creo que sí estamos retados a crear un hábito de estudio. Hay estudios bíblicos, hay devocionales, hay diferentes plataformas, hay libros de cómo estructura la Biblia que podríamos usar y podríamos aprender. Creo que la invitación a todos, y para ir cerrando, es que realmente... Yo sé que esto puede desanimarnos, ¿sí? Es como, no, tal vez no soy lo suficientemente cristiano para estar acá, o sentimos que ya entonces mejor tiremos la toalla, pero tal vez quiero que los invites a que calmen su corazón, a que respiren, a que todo va a estar bien. No es algo que te puede quitar la vida. Primero que nada, los invito a que crezcamos en comunidad. Disclaimer, cimientos, 8 de la noche, jueves, por Zoom. Okay, Únanse a nuestras redes. Pero sencillamente también el crecer en comunidad es algo que, al menos a mí persona, me ha ayudado mucho a crecer en cuanto a mi fe y en cuanto al interés de poder leerlo y tener hasta cierto punto esa presión de que más personas puedan, a quien tengas que darle cuentas de hasta cierto punto de esa parte, porque si no, uno puede llegar a acomodarse mucho. Pero ya tomando la parte de esto puede ser muy, muy desalentador. Y de hecho nos lo dijeron el jueves que estuvimos hablando de esto en Cimientos. Se fue como, o sea, ¿qué pasó? Pero yo se los decía a ellos, y se los repito a ustedes, como decía Juan 17, y es: hazlos santos
con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y el fin de leer la Biblia es poder llegar a conocer la verdad de Cristo y conocer su persona. Y también anclándome aquí a Filipenses 3:13 y citando lo de la Biblia es: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Eso puede llegar a ser muy desalentador, puede llegar a ser, pues más allá que desalentador, muy confrontativo hacia nuestra fe, hacia nuestras emociones, hacia quienes nosotros somos, y cuestionarnos, bueno, ¿realmente soy un cristiano? Bueno, ¿realmente estoy viviendo una vida cristiana? ¿Estoy viviendo en la plenitud de lo que Jesús quiere? ¿Estoy viviendo en su voluntad? Pero tenemos que seguir avanzando y, como me lo dijiste una vez, la esperanza es lo que nos mueve. La fe y lo que está por delante es lo que nos hace caminar. Y regresando, retomando y repitiendo Filipenses 3:13, olvidamos el pasado y fijamos nuestra mirada en lo que tenemos por delante y en tener la oportunidad de disfrutar todo lo bueno y toda la belleza que Dios tiene preparada para nuestra vida y esa plenitud a raíz de tener estas prácticas y estas disciplinas, que es a la meta que queremos llegar. Y no lo veamos tampoco como una carrera. Es un camino, no lo veamos como una carrera rápida, sino que es una carrera de constancia y de crecimiento, porque creo que nadie va a graduarse de cristiano. Entonces, hasta que llegue al cielo va a graduarse de cristiano quizás, pero aquí en la tierra la intención del Padre es poder enamorarnos y poder conocerlo cada vez más y estar con Él. Sencillamente es disfrutarlo. Hay una historia en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, y es que Pablo, cuando ya está en la cárcel, le escribe a Timoteo y le pide un abrigo y le pide sus libros, unos pergaminos, esos pergaminos. Ahí me llama la atención porque él pide esto, porque obviamente tiene frío ahí en la cárcel y quiere cubrirse, pero quiere alimentar su espíritu. Y me llama mucho la atención porque es cuántos en tiempos difíciles, en circunstancias difíciles, igual recurrimos. O sea, a pesar de que él es autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, él mismo medita en la palabra y él mismo va a meditar en lo que él ha escrito en un momento difícil, ¿sí? No es por un momento difícil o un momento bueno, es que nos toca meditar en la palabra. Y creo que ese es el reto que tenemos, ¿sí? O sea, queremos un avivamiento, queremos algo distinto a Guatemala, no es con más actividades, es con un cambio genuino en el corazón. Y creo que ese es el reto que tenemos, ¿sí? No es porque nosotros lo hayamos alcanzado, sino porque estamos siendo confrontados a buscar eso. Bueno, así que buenísimo. Gracias, Uziel, por estar acá. Los invitamos a que nos sigan escuchando, nos sigan en nuestras redes sociales como GES-GT. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram. Solo ahí estamos, creo. En YouTube. En YouTube también estamos. Pueden ver el video, sí, obviamente. YouTube. Pues compartan el podcast si les gustó, si no, y síganlo escuchando. Así que fue un gusto, Uziel. Gracias por tu tiempo. Te lo agradezco mucho. Gracias al equipo por ayudarnos. Así que se cuidan.